En el mundo de las redes sociales, las apariencias suelen ser el activo más valioso, pero para Caleb Mickens, conocido por miles como Cash Cartier, su imagen pública era un elaborado castillo de naipes. En sus perfiles, Mickens se proyectaba como el epítome del éxito, un hombre rodeado de opulencia, viajes de lujo y mentorías financieras que prometían la libertad a sus seguidores. Como líder de la IM Academy, se dedicaba a invitar a jóvenes a unirse a su equipo con la promesa de generar miles de dólares rápidamente. Sin embargo, detrás de los filtros de Instagram y los discursos motivacionales, se ocultaba una personalidad que utilizaba su estatus para manipular a su entorno. Esta es la historia de cómo esa fachada de éxito se derrumbó definitivamente ante las autoridades del condado de Tarrant. Todo comenzó a desmoronarse la noche del 8 de octubre de 2023. En esa fecha, Mickens realizó una llamada desesperada a los servicios de emergencia reportando que su pareja, Sheila Cuevas, no presentaba signos vitales. Pero lo que realmente conmocionó a la opinión pública no fue solo el fallecimiento de la joven, sino la cínica explicación que el influencer ofreció desde el primer minuto. Mickens aseguró a los investigadores que las graves heridas que presentaba Sheila no eran obra suya, sino el resultado de un ataque feroz de su perro, un can llamado Soldier. Esta versión de los hechos tuvo una consecuencia inmediata y desgarradora. Bajo la creencia de que el animal representaba un peligro público, fue retirado por control de animales y sacrificado poco después. A pesar del intento de Mickens por desviar la atención hacia un ser inocente, la tecnología forense y la experiencia médica comenzaron a trabajar para revelar la verdad. Los especialistas realizaron un análisis exhaustivo de las lesiones de Sheila Cuevas y los resultados fueron contundentes. La joven presentaba costillas rotas y diversas heridas punzantes que resultaban totalmente incompatibles con el patrón de ataque de una mascota. Los hallazgos forenses apuntaban, sin lugar a dudas, a una agresión física directa y prolongada de origen humano. La coartada del influencer se desintegraba ante la evidencia física. Lo que él intentó vender como un accidente doméstico, provocado por un perro, era en realidad un episodio de violencia extrema. A medida que la investigación avanzaba, el perfil de líder motivacional de Mickens se disolvía para revelar un historial violento. Durante el proceso judicial, la presión de las pruebas presentadas por la fiscalía llevó a Mickens a admitir finalmente la realidad. Él había atacado a la joven. El influencer confesó que la agresión ocurrió tras haber consumido sustancias que, según su versión, facilitaron su comportamiento violento. Pero las autoridades descubrieron que este no era un hecho aislado. El historial legal de Mickens incluía otros sucesos de violencia previa con mujeres con las que había mantenido vínculos. Ya contaba con registros por un altercado con un objeto peligroso en el condado de Dallas y otros casos que demostraban un patrón de conducta agresiva. El desenlace judicial llegó el pasado 7 de abril de 2026. La justicia del condado de Tarrant dictó una sentencia de 40 años de prisión por el crimen de Sheila Cuevas. Sin embargo, la deuda de Mickens con la sociedad es aún mayor. A esta pena se le sumó una condena de 20 años por la revocación de una libertad condicional anterior y otros 15 años por el incidente violento en Dallas. Para la familia de Sheila, que estuvo presente durante la audiencia, ninguna cantidad de años en prisión podrá devolverles su presencia. No obstante, manifestaron que la rendición de cuentas es un paso necesario para que los hechos no queden en el olvido y para que el nombre de Sheila se recuerde por encima de las mentiras de su agresor. Hoy, el hombre que una vez prometió libertad financiera a miles de seguidores se enfrenta a una vida privada de libertad tras las rejas. El caso de Sheila Cuevas queda como un recordatorio sombrío de los peligros que pueden esconderse tras las personalidades digitales. La verdad, aunque tardó en salir a la luz y cobró la vida de un animal inocente en el proceso, finalmente prevaleció sobre el cinismo. Con 40 años de condena por delante, el reinado de Cash Cartier ha terminado, dejando una lección sobre la importancia de la justicia y la memoria de las víctimas. La historia de Sergio Vega ha estado marcada por la resiliencia y el escrutinio público desde que el mundo conoció su lucha en Estados Unidos junto a su fallecida esposa, Paula Durán.
Tras la partida de Paula en enero de 2023, Vega se convirtió en un símbolo de entrega absoluta, luchando por el bienestar de sus hijos en California antes de regresar a su país. Esta carga emocional y mediática ha hecho que cada paso en su vida personal sea seguido de cerca por miles de personas que celebraron cuando, en marzo de 2024, decidió abrir nuevamente su corazón. Sin embargo, hoy la noticia cae como un balde de agua fría. Tras un año de intentar reconstruir los cimientos de su hogar, Sergio Vega se encuentra nuevamente frente a la soledad emocional en términos de pareja. Minuto 2. El inicio de la relación con Alejandra Salinas. La mujer que aceptó el reto de caminar a su lado en este proceso de sanación fue Alejandra Salinas, una mujer de 34 años que se desempeña como directora del Instituto de Cultura, Recreación y Deporte en Pitalito, Huila. Salinas no solo entró en la vida de Sergio, sino que se integró en una dinámica familiar compleja y ya establecida. Durante poco más de un año, la pareja intentó formar lo que se conoce como una familia reconstruida, buscando sanar heridas profundas que habían quedado tras la mediática pérdida de Paula. Para muchos seguidores, esta unión representaba la esperanza de que Sergio pudiera encontrar un apoyo constante para la crianza de sus 3 pequeños. Lo que ha generado mayor impacto en esta reciente separación es la naturaleza de la decisión. Según las fuentes, no se trató de un desgaste mutuo ni de un acuerdo común nacido de la convivencia diaria. Fue la propia Alejandra Salinas quien, a través de sus plataformas digitales, rompió el silencio para aclarar la situación. Con un mensaje directo, Salinas reveló: «Hoy, por decisión de su papá, nuestros caminos se separan». Esta declaración pone de manifiesto que fue el santandereano quien optó por cerrar este capítulo amoroso, eligiendo regresar a esa faceta de independencia que había caracterizado su luto inicial. De esta manera, el proyecto de vida que compartían llegó a su fin de forma unilateral. Uno de los puntos más dolorosos de este quiebre es el vínculo que se había creado con los hijos de Paula Durán, Julián, Juan José y Luciana, Gaby. Alejandra Salinas, quien también es madre de una niña, desarrolló una conexión casi maternal con los pequeños Vega. En sus declaraciones, Salinas no ocultó el profundo dolor que le produce este alejamiento, describiendo la presencia de los niños en su vida como un milagro y una luz inesperada que ahora, lamentablemente, se apaga en su cotidianidad. La ruptura no solo significa el fin de un noviazgo, sino la desarticulación de una estructura familiar, donde los niños habían encontrado una nueva figura de apoyo. Mientras Alejandra se refugia en su natal Huila y se concentra en su labor profesional, el comportamiento de Sergio en redes sociales está bajo la lupa. Recientemente, publicó un clip disfrutando del mar en una lancha, acompañado de una frase que define su estado mental actual: «Volverás a sonreír y no es traición». Este mensaje es interpretado como su forma de validar su derecho a buscar la paz y la felicidad propia y la de sus hijos, sin sentir que avanzar constituye una deslealtad hacia el pasado. Actualmente, Sergio Vega asume el mando total de su casa, enfrentando una vez más el desafío de ser el único pilar emocional para sus 3 hijos en esta nueva etapa de soltería. El cierre de este capítulo deja abierta la interrogante sobre lo complejo que resulta rehacer una vida familiar bajo el constante juicio de la opinión pública.